calabozo que tú te encuentras es una demanda. Quizá en el calabozo que tú te encuentras es un problema que no te deja dormir. Ahora yo te tengo la solución. En medio de tu calabozo adora. En medio de tu dificultad adora. En medio de tu problema adora. En medio de ese levantamiento adora. Wow. ¿Sabe? Dios te bendiga, la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes y lo suyo. Esta es tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Y como siempre, Dios envía a un hombre o una mujer con una palabra poderosa, una palabra de cambio, de transformación. Esta vez ha enviado un joven que se ha depositado en la mano del Señor. Y Dios está haciendo cosas extraordinarias a través de él. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia Cristiana. Amén, amén. Dios bendiga. Es un honor, pastor, estar aquí con ustedes. Respondo al nombre de Joan Javier, siervo de Jesucristo por su misericordia, casado con la mujer más hermosa del planeta Tierra. Y aquí estamos para traer una palabra de parte del Señor. Amén. Es una bendición tenerles aquí con nosotros. De verdad que sí. Gracias por compartir con nosotros. Y como siempre, no estamos solos, sino que estamos acompañados de un gran amigo y un gran hermano. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia. Amén, amén. Dios bendiga a esa gente linda, esa gente hermosa que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Este joven está cargado de una palabra tremenda de parte del Dios del cielo. Yo sé que será de bendición para usted, para su casa, para su familia, su negocio, su ministerio. No se despegue de su dispositivo, compártalo con sus amigos, con sus hermanos, con sus familiares, porque será de bendición. Joan, la mesa está servida. Amén, amén. Es un honor, Amparo, estar aquí contigo. Me siento bendecido de compartir con dos pilares del evangelio como ustedes. Quiero leer en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo quiero ministrar unos minutos bajo el tema llamado que provoca lágrimas. Dios mío. ¿Por qué hablar de llamado que provoca lágrimas? Si bien es cierto, el llamado de Pablo comienza en el capítulo 9 de Hechos. Hablar de Pablo es hablar de alguien que se crió a los pies de Gamaliel. Pablo tenía todas las cualidades y herramientas para convertirse en lo que ya él era, un pilar de la sociedad. Alguien que tenía en su poder la autoridad para perseguir y para matar y para destruir una generación. Pero me sorprende que cuando Pablo va persiguiendo a la iglesia de Cristo, la Biblia dice que de momento una luz, el mismo Cristo, se aparece a Pablo y lo primero que hace es tumbar a Pablo del caballo y cegarlo. La Biblia dice que Pablo dice: ¿eres tú, Señor? ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo Pablo puede identificar a quien le está hablando? ¿Cómo Pablo puede decir quién es que le está hablando? Pablo era ciego. Pero yo entendí algo. Hay muchas personas que andan hablando y diciendo: Dios me habló, Dios me llamó. Y yo te decía a ti, Amparo, ahorita, que estamos enfrentando un tiempo donde hay dos generaciones. Está la generación de los hijos de Elí y está la generación de Samuel. Sí. La generación de los hijos de Elí, ellos podían discernir la voz de Dios, pero no la escuchaban. La generación de Samuel escuchaba a Dios, pero no podía discernir la voz de Dios. Wow. Entonces hay gente que anda diciendo: Dios me habló, Dios me dijo, yo escuché a Dios. Cuando Dios te habla, lo primero es que tu entero ser es cambiado. Wow. Yo no creo en alguien que Dios le habló y su comportamiento sigue siendo el mismo. Ay, lo dijo. Yo no creo en alguien que Dios le habló, pero su lenguaje sigue siendo el mismo lenguaje podrido. Sí.
Yo no puedo creer que Dios a ti te habló, pero lastimosamente todavía tú sigues teniendo enemigos. Yo quiero ministrar bajo el tema llamados que provocan lágrimas. ¿Por qué razón? Porque hoy en día tuve personas que andan diciendo Dios me habló y ante la primera calumnia andan soltando el ministerio. Gente que dice no, porque Dios me llamó como pastor, pero ante la primera desobediencia del miembro o ante la primera revisión quizás de un documento y tú ves que no es favorable para ti, tú quieres salir corriendo. El hombre que anda corriendo, persiguiendo a la iglesia, ahora es el hombre que está ciego y además de estar ciego necesita depender de alguien. Lo primero es que Pablo, estando ciego, él no podía tomar el caballo y él mismo montarse. Hay gente que Dios tiene que tumbarlo del caballo, tumbarlo de la posición para que ellos puedan escuchar a Dios. Hay gente que Dios tiene que tumbarlo del escenario. Hay gente que Dios tiene que sacudirlo porque la mucha fama, la mucha grandeza no le está permitiendo escuchar a Dios. Hay gente que tienen que obligatoriamente ser sacudido. Hay gente que Dios lo va a derribar de la posición para que ellos se detengan y puedan escuchar a Dios. Porque mientras Pablo iba corriendo, Pablo no escuchaba a Dios. Y en pocas palabras, Dios se cansó y dijo, dame tumbarlo para ver si por lo menos él puede escucharme. Hay gente que está muy adicto a la soberbia, a la grandeza, a la prepotencia y no pueden escuchar a Dios. Y hay gente que Dios tiene que obligatoriamente tumbarlo. El Pablo que anda persiguiendo la iglesia, el Pablo que anda creyendo que con su fuerza, que con su herramienta, él puede hacer lo que él quiera. Ahora es un hombre que está en el piso y además de estar en el piso está ciego. Y además de estar ciego ahora necesita que alguien lo ayude. Alguien necesita que lo ayude. La Biblia dice que Jesús le dice, mira, ve a tal ciudad, la calle a la derecha, ve allí, que allí te van a decir qué hacer. En pocas palabras, le están diciendo, tiene el llamado, pero necesita un pastor. Tiene el llamado, pero necesita alguien que te dirija. Tiene el llamado, pero necesita alguien que te direccione. Tiene el llamado, pero necesita una cobertura. Tiene el llamado, pero necesita alguien que te represente. Yo entendí que los padres biológicos hablan de dónde tú vienes. Los padres biológicos saben cuál fue tu nombre. Pero tus padres espirituales hablan hacia dónde tú vas. Tus padres espirituales saben los secretos que el Eterno tiene para ti. Así es. Ahora Pablo necesita ser instruido. Ahora Pablo necesita ser alimentado. Pablo necesita que alguien ore por él para que le devuelvan la vista. Y Pablo recupera la vista. Y ahí comienza el ministerio de Pablo. Pero algo sorprendente y es que después que Pablo es llamado por Dios, Pablo comienza a pasar diversos tipos de pruebas. Pablo comienza a pasar persecuciones, momentos difíciles. Pablo comienza a llorar. Pablo, mira, de hecho la Biblia habla que en un momento Pablo estaba en alta mar y se levantó de momento un mal tiempo llamado Euroclidón, un tiempo huracanado. Y la Biblia registra que allí la barca fue azotada. Allí la barca comenzó a perder fuerza. Allí la barca comenzó a perder provisiones. Allí todos comenzaron a levantarse contra Pablo. Pablo, tú dices que no eres un hombre de Dios y Dios no dice que te llamó. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos en este proceso y aquí no vamos a morir. La Biblia dice que no habiendo ni sol ni luna, ellos perdieron toda la esperanza de salvarse. Pero Dios se les reveló a Pablo. Así es. Quien es llamado por Dios no muere en la tormenta. Quien es llamado por Dios no muere en el desierto. Hay gente que dicen yo fui llamado por Dios, pero ante el primer proceso se descarrían. Gente que fueron llamados por Dios y cuando predican y no le dan ofrenda, quieren matar al pastor. Sí. Gente que fueron llamados por Dios y entonces cuando pasa un problema, nadie puede hablar con ellos. Hombres y mujeres que presumen ser llamados por Dios, pero su comportamiento dice lo contrario. Y la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 16 que Pablo y Sila lo azotaron. Le dieron una pela, como decimos en Dominicana. Le dieron una salsa, pastor. Lo azotaron de tal forma. Me parece creer cómo estaba la espalda de Pablo y Sila, molidas por los golpes. Por ahí algo. Y es que a Pablo no podían golpearlo. Pablo era romano. Era ilegal golpear a Pablo. Era un atropello, era una violación al derecho de Pablo. Sin embargo, a Pablo lo azotaron. Pablo no dijo nada. Y tú ves que hay unos ministros, hay unos hombres de Dios hoy en día que de que tú los miras mal y ellos quieren jalar tu machete. Desata eso. Tú ves que hoy en día hay ministros que tú no puedes pasar una botella de agua porque se ofenden, porque su posición es Gatorade, su posición es en copa de cristales. Hay unos famosos ministros, unos famosos líderes que según ellos tienen cobertura y que tienen paternidad y andan desatando códigos, pero tienen una arrogancia y una prepotencia del infierno. La Biblia dice que Pablo y Sila cuando lo azotan, lo meten en el calabozo en la parte más adentro. Los calabozos eran cárceles fuera de la ciudad.
en lugares rocosos, en lugares montañosos. Donde meten a Pablo, lo meten en un lugar donde todo el que está ahí está maldiciendo, donde todo el que está ahí está vociferando, donde todo el que está ahí dice, mira, yo no puedo estar aquí, cuando yo salga voy a matar a fulanito, cuando yo salga voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello. Hay gente que dicen, yo soy un hombre de Dios, pero sus mejores amigos son brujos. Wow. Hay gente que dicen, yo soy un ministro, pero sus mejores amigos son homosexuales. Hay gente que dice, no, pues yo soy un hombre de Dios y no estoy en contra, escucha bien, no estoy matando ni estoy condenando a los homosexuales, porque creo y declaro que son ministros y hombres de Dios. Amén. Declaro que todo el homosexual de esta nación será tocado por la gloria del Eterno. Ahora bien, tienes que entender algo. Mi Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Guay. Dios mío. Tú no puedes decirme a mí que tú eres un profeta de Dios cuando tus amistades son chismosos, rebeldes, prepotencia, altivo, vanaglorioso. Tú no puedes decirme a mí que tú manejas el reino de los cielos cuando tu círculo de amistad desobedecen y te hacen fallarle a Dios. Y Dios decía, tienes que aprender a alejarte de las personas que te hacen lastimar el corazón de Dios. Tienes que alejarte de las personas que no te dejan avanzar. Tienes que alejarte de las personas que no te dejan buscar a Dios. Aleluya. Pablo, estando con Silas, tenía toda la oportunidad de maldecir. Sí. Pablo, estando con Silas en el lugar donde estaba, él podía agarrar y maldecir. Puede decir, yo estoy descarriado. Wow. Injustamente me golpearon, injustamente me maltrataron, injustamente me calumniaron. Levantaron una calumnia cuando yo me estaba orando. Me levantaron una calumnia cuando más yo estaba buscando a Dios. Él podía decirlo. Pero la Biblia dice que Pablo a medianoche comenzó a cantar himnos. ¿Qué tú estás haciendo de noche? ¿Sabes por qué tú no ves manifestación? ¿Por qué no vemos manifestación? ¿Por qué hay tantos jóvenes que no vemos manifestación? Porque a medianoche somos víctimas de la masturbación. A medianoche somos víctimas de la pornografía. A medianoche somos víctimas de conversaciones indecorosas. A medianoche hay gente que Dios quiere revelarse a su vida. Hay gente que el Espíritu Santo quiere sacudir su generación. Pero lastimosamente están siendo víctimas del sistema. ¡Ay, Padre! Están siendo víctimas. Pablo y Silas, golpeados, heridos, maltratados, ofendidos, injustamente encarcelados. A medianoche están adorando. Sí. Suelta. Pero me visitó un demonio. ¿Y qué pasó? No, lo que pasa es que el último video que vi fue de pornografía. Sí, varón, tengo batalla en el matrimonio. ¿Qué pasó, varón? No, lo que pasa es que tengo demasiadas amistades y muchachitas que andan trayendo distracciones. Hay que tener cuidado con esto. Wow. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cuál es tu comportamiento? Sí, ¿cómo te está manejando de noche? Y yo entendí, no es lo que me escriban, es lo que yo responda. Sí. No es lo que alguien me pregunte, es lo que yo pueda responder. Entonces hay gente que está mal invirtiendo el tiempo. Hay gente que a medianoche lo que están jugando es con el pecado. Están jugando con el sistema. ¡Aleluya! Hay gente que a medianoche el Espíritu lo levanta para orar y ellos se detienen a chatear. El Espíritu Santo lo levanta porque quiere hablar con ellos. Pero ellos comienzan a hablar con el pecado. Sí. Y hay que tener cuidado. Tenga cuidado. Llamados que provocan lágrimas. Llamados que provocan heridas. Wow. Llamados que provocan traición. Llamados que provocan levantamiento. Todo estaba bien hasta que a Pablo lo llamaron. Todo estaba bien hasta que el Espíritu se reveló a Pablo. Todo estaba bien hasta que Dios habló con Pablo. Así es. Dios mío. Y algo que a mí me impresiona y es que Pablo y Silas comienzan a cantar. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que los demás presos lo escucharon. Sí. Los que estaban maldiciendo, los que estaban vociferando, los que estaban amargados, los que estaban heridos, ahora comienzan a escuchar a Pablo. Sí. Wow. ¿Qué están escuchando los demás de ti? Ay, Padre. Esas conversaciones que aparentemente tú crees que nadie le escucha, alguien la está escuchando. Sí. Esos audios que tú mandas y que quizás lo borra después que lo escucharon, hay que tener cuidado. Sí. Porque Pablo y Silas estaban cantando y según ellos, pueden que ellos estaban solos, pero la Biblia dice que los presos lo escuchaban. Ay. Por eso yo siempre he creído que tú tienes que tener cuidado cómo te manejas, cómo hablas, cómo te comportas, porque tu comportamiento va a determinar tu posición. Tu comportamiento va a determinar lo que Dios va a depositar en tus manos. Wow. Y ahí está Pablo y Silas. Y la Biblia dice que de momento vino un terremoto, vino una unción. Sí. Vino una unción. Por eso, mira, hay que tener cuidado con esto. Cuando viene la unción, es tan fuerte que la unción trae liberación. Cuando tú sabes quién es Dios, tú no tienes que hacer mucha muesca. Así es. Cuando tú sabes el poder de la adoración, a ti no hay que mandarte a adorar. Por eso tú ves gente que van a las actividades y se paran como militares, se paran como que ellos tienen la unción, que ellos tienen esto y nadie más puede hacer nada. Hay gente que necesitan condiciones para adorar. Hay gente que necesitan un motivo para adorar. Pablo y Silas golpeados, Pablo y Silas heridos, Pablo y Silas en el calabozo, en la parte más adentro, en la parte de oscuridad, en la parte de dolor, de tristeza. Pablo y Silas en medio de un sistema podrido, Pablo y Silas en medio de un sistema de corrupción. Ellos determinaron adorar a Dios. Así es.
¿Cuál es tu comportamiento ante el sistema? Sí. Hay gente que el sistema lo está seduciendo. Sí. Hay gente que el sistema lo compró. Sí. Hay gente que el sistema cambió su diseño. Pablo dijo, yo vine aquí como adorador. Sin importar cuánto estén maldiciendo, yo tengo un diseño. Sin importar cuánto estén vociferando, yo tengo un diseño. Sin importar quién me golpeó, sin importar quién me maltrató, sin importar quién se levantó en mi contra, yo tengo un diseño. Sí. Quien tiene un diseño de Dios, el sistema no lo cambia. Wow. Quien tiene un diseño de Dios, No, el pero- sistema no lo tumba. Quien tiene un diseño de Dios, el pecado no lo seduce. Sí. Ten cuidado si pierdes tu diseño. Wow. Sí. No pierda tu diseño. Ten cuidado si pierdes la esencia. Wow, wow. Ten cuidado porque Pablo y Sila en la cárcel comenzaron a adorar. Yo no sé qué tú vas a hacer con el calabozo que te encuentra ahora mismo. Quizá el calabozo donde tú estás es un calabozo de enfermedad. Quizá el calabozo es un calabozo quizá de estado de divorcio. Quizá el calabozo en el que tú estás es un calabozo de crisis económica. Quizá el calabozo en el que tú te encuentras es que los hijos se fueron de casa. Sí. Es que los hijos están en los vicios. Es que los hijos están en la droga. Dios Quizá en mío. el calabozo que tú te encuentras es una demanda. Quizá en el calabozo que tú te encuentras es un problema que no te deja dormir. Ahora yo te tengo la solución. En medio de tu calabozo adora. En medio de tu dificultad adora. En medio de tu problema adora. En medio de ese levantamiento adora. Wow. ¿Sabes? Yo quiero decir esto rapidito. Desata. A mí me estaba pasando un problema. ¿Cuál? Yo no podía dormir. ¿Por qué? Yo no oraba. Estaba pasando un problema personal, algo bien difícil, una batalla bien fuerte. Y yo no oraba. Y yo estaba desesperado. En mi insistencia, Señor, restaura, Señora esto, Señor, cambia esto. Y duré 17 días sin escuchar a Dios. Estaba desesperado, estaba traumado. Y cuando vine a escuchar la voz de Dios, pensando que Dios me iba a hablar algo a mi favor, ¿sabes qué me dijo Dios? Antes de yo cambiar la situación, tengo que cambiarte a ti. Ay, Antes de yo cambiar, antes de yo restaurar tal situación, necesito restaurarte. Hay gente que andan pidiéndole a Dios que cambie su situación económica, pero Dios está usando tu situación económica para cambiarte. Dios está usando tu enfermedad para cambiarte. Dios está usando tu proceso para cambiarte. Ahí donde tú estás, Wow. ahí en el calabozo, Sí. se va a determinar quién eres. En el calabozo Dios se va a mío. saber si eres adorador. En el calabozo se va a saber si eres un ministro. En el calabozo se va a saber si eres un hombre de Dios. En el calabozo se va a saber si Dios te llamó. Wow. Sí. Aleluya. En el calabozo se va a saber Se va a saber. quién te llamó. En el calabozo se determina quiénes son los hombres y las mujeres de Dios. Sí. En el calabozo se determina quién porta una palabra de parte de Dios. Sí. Pablo y Sila comienzan a adorar. Ahora, ¿quién es Sila? Sila es alguien que cree en Pablo. Sila es alguien que aprendió el nivel de adoración. Por eso tienes que tener cuidado con quién camina. Así es. Por eso tienes que tener cuidado. Yo tenía amistades que no me dejaban avanzar. Yo tenía amistades que no me dejaban ver el propósito de Dios. Y Dios tuvo que permitir proceso. Dios tuvo que meterme en un calabozo donde yo creía que me iba a morir. Pero en ese calabozo mi actitud tuvo que cambiar. En ese calabozo mi comportamiento tuvo que cambiar. En ese calabozo mi lenguaje tuvo que cambiar. En ese calabozo Joan tuvo que ser diferente. En ese calabozo mi vida tuvo que ser transformada. Wow. El calabozo te va a transformar. El calabozo te va a cambiar. El calabozo te va a dar vida. El calabozo resucita. Wow, predícalo. La Biblia dice que de momento las cadenas fueron rotas. Sí. En tu calabozo Dios quiere glorificarse y romper las cadenas. Sí. Lo que pasa es que hay gente que está maldiciendo en el calabozo. Dios Lo mío. que pasa es que hay gente que está maldiciendo. En el mensaje anterior, cuando yo vine, yo decía algo. Y es que hay gente que está maldiciendo su proceso. Hay gente que está maldiciendo su situación. Y Dios permite la situación para Él poder cambiarte. Dios permite la situación para Él poder revelarse a tu vida. En el calabozo donde estás, Pablo, hay muchos que están enfermos. Hay muchos que están presos. Hay muchos, mira, Pablo entró, yo no sé cuántos días pasaron, un día, 2 días. Me parece creer que fue un día. Por ahí habían presos que tenían años. Quizás presos ahí dentro tenían 5 o 10 años. Ahora, ¿qué marcó la diferencia? Su actitud, Así es. su comportamiento. Gente que tienen 15, 20, 30 años en una iglesia y nadie los conoce, nadie sabe de ellos. Su comportamiento, su actitud. Cuando te comprometas con el reino, cuando te comprometas con el ministerio, entonces Dios comenzará a sacudir tus calabozos. Dios comenzará a sacudir tus cimientos. ¿Sabes qué? Por mucho tiempo Cristo ha querido casarse con la iglesia. El problema es que la iglesia no ha querido divorciarse del mundo. Por mucho tiempo Cristo ha querido casarse con la iglesia, pero la iglesia no quiere divorciarse del pecado. Primero tienes que divorciarte del pecado. Rompe tu relación con el pecado y Cristo te va a proponer matrimonio. Cristo se va a casar contigo. La Biblia dice que Cristo busca una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas, sin atavío. Hace falta que se levante una generación que no se contamine. Wow. Hace falta una generación que entienda que el llamado provoca lágrimas. Sí.
Sí. Porque hay gente que quiere ser ungido y no quieren pagar el precio. ¿Cómo así? Gente que quieren tener a Dios por dentro, pero cuando se levanta el infierno salen corriendo. Uf, lo dijo, por favor. Gente que son llamados por Dios, pero no se someten. Son rebeldes. Pastor, permítame dirigirme a usted de esta forma. Muchas veces uno se topa en las congregaciones con muchos líderes. Ellos se meten en todo menos en su vida. Ellos se meten en todo. Hay ministros que saben la vida de todos ellos, menos la vida de ellos. Padre. Tú te vas a topar con cierta gente que ellos pueden detectar todo el pecado de los demás menos su pecado. Pero el de ellos. Te vas a topar con gente que van a criticar todo el llamado menos el de ellos. Sí. Y gente que tienen un radar de decir, este lo llamó Dios, este no. Hay gente que te descalifican por tu posición. Alguien me dijo, varón, ¿cómo tú puedes creer esto? Que fulanito agarró y de la iglesia se llevó 2 o 3 personas y puso una iglesia. Tiene un espíritu de división. Yo dije, no. Para mí división no es que se levante alguien y ponga otra iglesia. Para mí división es que yo congregándome contigo te critique. Para mí división es que yo no respete tu manto. Para mí división es que yo me reúna con Venancio para destruir al pastor. Para mí división es que yo estando dentro de la iglesia aún sea enemigo de Venancio. Y aquí hay que ponerles cosas claras. Hay gente que están juntos pero están divididos. Sí. Hay gente que se congrega juntos pero están divididos. Hay gente que están en el mismo cuerpo, pero su actitud es diferente. Hay gente que siendo miembros del cuerpo se pudrieron. ¡Ay, tan Ay, podrido! Hay que padre. cortarlo. ¡Dios mío! Hay que cortarlo. Sí, de raíz. Hay gente que hay que cortarlo. ¿Sabes qué? Según la ciencia médica, cuando un cáncer hace metástasis, hay que extirpar el cáncer. Cuando un seno tiene cáncer ya avanzado, el seno hay que extirparlo. Cuando el pie ya tiene cierto estado de descomposición, el médico entiende que la mejor opción es cortarlo para salvar el cuerpo. Hay gente que en el cuerpo se pudrieron y están haciendo daño. Hay gente que le están haciendo daño al ministerio. Hay gente que le están haciendo daño al llamado. Hay gente que aún no han entendido que lo que son es prótesis. Desata eso. Tú eres una prótesis. ¿Cómo ¿Qué es la así? prótesis? La prótesis no es más que veas un miembro, un órgano que se utiliza artificialmente para sustituir un órgano. Ay, padre. Ejemplo, a mí me cortan una pierna. Yo tengo los medios y los recursos, yo compro una prótesis. El que me conoce y sabe que a mí me cortaron la pierna, sabe que yo tengo una prótesis. Pero quien no me conoce, no se da cuenta que yo tengo una prótesis. Ay, papá. Porque hay prótesis que exclusivamente encajan bien. Sí. Y hay gente que no quieren entender que yo como prótesis, yo puedo ser oído hoy. Sí. Mañana puedo ser boca. Mañana puedo ser pies. Mañana yo puedo ser mano. Entonces usted es una prótesis, usted no es la cabeza. Entonces hay gente que no quieren entender que usted está llamado es para desempeñar una función en el cuerpo. Usted no está llamado para criticar. Sí. Hermano, uno de los espíritus que está destruyendo esta generación es la crítica. Es el chisme, los celos ministeriales, la competencia, la envidia. Hay gente, mire hermano, que son expertos en ver los demonios. Hay gente que son expertos en ver los defectos. ¿Y lo tuyo para cuándo? ¿Cuándo? Porque hay gente que quiere cambiar el mundo, darte una vuelta a tu alrededor, porque tú también eres parte del mundo. Sí. Hay gente que todo está mal menos lo que ellos hacen. Llamados que provocan lágrimas. Y yo quiero invitar, mira, pastor, oiga esto. Si usted se detiene a tirarle piedra a cada perro que le ladre, nunca llegará a su destino. Sí. Hay perros que ladran no porque son guapos, es porque esa es su naturaleza. En una ocasión yo vi algo que temblé. Y es que un señor iba pasando por un lugar y había un perrito chihuahua con una soguita en el cuello. El perrito le cayó atrás al señor. Y ladrándole al señor, ladrándole al señor. El señor como que se incomodó y se paró y le cayó atrás al perrito. Lo alcanzó, el perrito se le enredó los pies, el señor se cayó. ¿Tenía el perrito fuerza para tumbar al señor? No. El señor se detuvo a pelear con algo insignificante. El Señor se detuvo a pelear con un perro que no tenía la fuerza para tumbarlo. Hay gente que están en el suelo, hay gente que están depresivos. Es porque se detuvieron a escuchar la crítica, Sí, se así detuvieron es. a escuchar la basura que se dijo de ellos. No te defiendas, tienes que aprender a guardar silencio. Sí. Tienes que aprender que Wow. el llamado cuesta lágrimas. Tienes que aprender que si Dios te llamó, el diablo se va a levantar. La sí. mayor evidencia de que Dios te llamó es que el diablo se levante. La mayor evidencia de que Dios te llamó es que el infierno se levante. Los hermanos José entendieron el sueño. José no le dijo nada. Dios mío. Ellos no entendieron, ellos entendieron el sueño. José le dijo, mira, yo soñé que estábamos manojos, que el de ustedes se cayó, el mío estaba de pie. Cuando ellos entendieron el sueño, el celo se le metió adentro. Hay gente que te van a mirar y cuando ellos vean en ti el propósito de Dios, te van a ver como una amenaza. Hay que desconectarlo, hay que sacarlo. Hay que planear algo en su contra porque representa una amenaza. Hay gente que te están viendo donde ellos nunca llegarán y por eso intentan detenerte. Dios mío. Hay gente que te ven en una posición de tal forma que tú representas un peligro. Entonces hay que aprender que si Dios te llamó, el infierno no se va a quedar tranquilo. Así es. Hay gente que tiene que entender que si Dios te llamó, se va a levantar el enemigo. Sí. Entonces no podemos estar tiempo. Mira, el problema de esta generación es sencillo. Que nosotros hemos ignorado con quién estamos peleando. Sí, así es.
Gente que están soltando el ministerio simplemente por un quítame la paja. Gente que están soltando el llamado simplemente por un comentario. Sí. Y a veces Dios permite los comentarios. A veces Dios desbarata tus planes para que tus planes no te desbaraten. Wow. A veces Dios desbarata tus sueños para que tus sueños no te destruyan. Hay que entender qué te está deteniendo. Hay gente que el diablo no pudo detenerlo, pero lo usó a ellos mismos. Usaron su Dios. Satanás usó su mentalidad para detenerlo. Wow. Porque analiza, hay gente que están cargando heridas en el alma. Hay gente que están cargando heridas del pasado. Hay gente que todavía están dando lástima por lo que se dijo ayer. Y aprende que Dios quiere resucitarte hoy. Aprende que Dios quiere hacer cosas nuevas contigo hoy. Si tú no estás dispuesto a sufrir por el ministerio, no pida ministerio. Dios mío. Si tú no estás dispuesto a llorar por la promesa de Dios en tu vida, entonces no pida promesa. Wow. Duele. Sí. Servirle a Dios duele. Cuesta. Hoy estamos viviendo un evangelio artificial. Hoy en día queremos un evangelio sin guerra, sin levantamiento. Jesús dijo algo: en el mundo tendrán aflicciones, Pero confía. pero confíen, porque como yo he vencido, ustedes van a vencer. El hombre de Dios tiene un destino. El hombre de Dios tiene un llamado. El hombre de Dios tiene una parada final: vencer. Ahora, para vencer hay condiciones. Para vencer hay que someterse. Para vencer hay que guardarse. La palabra confiar es esperar, pero para esperar hay que conocer. Si tú no conoces a Dios, tú no puedes confiar en Él. Si tú no conoces a Dios, tú no puedes esperar en Él. Primero provoca conocer a Dios. Hay gente que quieren conocer el ministerio, quieren conocer las naciones, pero no conocen al Dios que llama. Hay gente que quieren el llamado, pero no quieren conocer al que llamó. Y primero yo tengo que tener una intimidad con Dios. Primero yo tengo que acercarme a Él. Y el problema de este tiempo es este: que queremos competencia. Dios no se hace responsable de las decisiones que tú tomas en emoción. Sí, así Y yo es. entendí algo. Cuando tú tienes mayordomía sobre ti mismo, tú eres libre para adorar. Cuando tú tienes mayordomía sobre ti mismo, tú tienes dominio propio. Hay procesos que son provocados por Dios. Hay procesos que son permitidos por Dios. Pero hay otro proceso que es por el desorden de vida que tú tienes. Y por eso hay gente que no salen de un proceso por el desorden de vida. Hay gente que no sale de una enfermedad por el desorden de vida. Y Dios quiere meterse a ese desorden para ordenarlo. Dios quiere que tú le entregues esas debilidades. Dios quiere que tú le entregues esas adicciones. Porque mientras tú seas esclavo de tus adicciones, Dios nunca podrá hacerte libre. Dios mío. Dios nunca te va a hacer libre mientras tú ames tu cadena. Así es. Tienes que entregarle tu cadena a Dios. Este llamado cuesta. Te va a doler, pero Dios estará ahí. Wow. Tremendo. Poderoso, poderosa palabra de parte del Señor. Dios te bendiga, mi hermano, y Dios te siga usando. Y que Dios siga ensanchando tu ministerio. Esta palabra ha sido poderosa. Yo sé que hay vidas que ya están siendo restauradas a través de esta palabra que Dios nos ha enviado. Es una bendición haber compartido con usted aquí en esta plataforma. Es un mensaje la cual se necesita en este tiempo. Poco lo habla, pero se necesita. Gracias a nuestro hermano Venancio por estar con nosotros Amén. en esta entrega. Así que no olvides suscribirte a nuestra plataforma Excelencia Cristiana, para que reciba nuestro contenido que día tras día Dios nos permite nosotros compartir. Vas a ser de bendición. Así que Dios te bendiga. Shalom.